de gracia lo que de gracia también el Señor nos ha dado por medio de la palabra de Dios. Y entonces oro para que el Espíritu de Dios en este momento grabe y selle esta palabra en su espíritu y le dé de igual manera la capacidad y la fortaleza física y espiritual para colocar en práctica en su diario vivir el consejo de la palabra de Dios. Entonces quiero que me acompañen por favor a Segunda de Reyes, Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo número 6, y voy a leer desde el verso 8 en adelante. Vuelvo y repito, Segunda de Reyes, capítulo número 6, del verso 8 en adelante. Voy a parafrasear un poco esta parte o esta porción de este capítulo número 6 para que podamos entender el contexto y el postexto de esta mensaje, de esta palabra que Dios nos va a traer a continuación. Entonces dice así, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Tenía el rey de Asiria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar está mi campamento. Verso 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Verso 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Verso 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo: ¿no me declaráis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Verso 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Verso 12. Entonces, verso 13, perdón. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Verso 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Verso 16. Él le dijo: no tengas miedo. Vuelvo y repito. Él le dijo, o sea, Eliseo: no tengas miedo. Le dijo a su criado, a su ayudante o a su sirviente: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco?
pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Nunca más volvieron bandas armadas en contra de la nación o el pueblo de Israel. Ok, parafraseé un poco esta porción escritural para que podamos entender. Eventualmente son muchas enseñanzas, son muchos puntos que se pueden sacar, se pueden desglosar de este pasaje, de este tema, de este acontecimiento histórico que sucedió en la vida de Eliseo y su criado y al pueblo de Israel. Pero quiero remarcar unos 2 o 3 puntos que me llaman mucho la atención y considero de parte de Dios que nos puede servir, bendecir en tiempos que estamos viviendo actualmente. Y es lo siguiente: por lo menos vemos el caso de el pueblo, la nación de Israel, que contaba con un rey. Pero ese rey, por más que fuese el rey, por más que fuese la cabeza y el primer hombre en la nación de Israel, el gobernador de Israel, este hombre siempre contó con el consejo y la guía de el profeta Eliseo. Es más, vemos que a continuación, de acuerdo a lo que acabamos de leer, el profeta Eliseo, el rey le llama al profeta Eliseo: Padre mío, Señor mío, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? Guíame, dime, oriéntame, dame tu consejo, dame tu guía, dame la revelación de Dios. Necesito escuchar el consejo de Dios, necesito escuchar la palabra de Dios. Guíame, enséñame. Esto nos enseña que la característica de este rey era que tenía un espíritu enseñable, número 1. Número 2, que tenía dependencia de Dios y que tenía el temor de Dios en su vida, y que aparte de eso era consciente de que por más que fuese el rey de Israel, él necesitaba la ayuda del hombre de Dios, que él en su fuerza no podía gobernar, ni dirigir, ni guiar al pueblo al camino a la bendición, al camino de la libertad y al camino eventualmente de la liberación de los ataques de él y de los enemigos que contaba el pueblo, la nación de Israel. Aquí quiero llegar con esto: que este hombre, este rey, eventualmente, por causa de que contaba y requería el consejo de Dios en su vida a través del profeta Eliseo, también eventualmente Dios lo honraba. Me explico: el rey de Israel honraba a Dios y honraba al hombre de Dios. Esto lo vemos, esto lo acabamos de leer, y esto eventualmente fue lo que ocurrió y aconteció en este tiempo histórico. Y por cuanto el rey de Israel honró al profeta, al hombre de Dios, y honró a Dios mismo, Dios también lo honró. ¿Y cómo honró Dios al rey de Israel y al profeta Eliseo y a toda la nación de Israel? Los honró guardándolos y protegiéndolos y liberándolos de las garras del ejército de Siria, del rey del ejército de Siria, de esta nación tan grande, tan poderosa que se encontraba en aquel tiempo. Entonces podemos ver y analizar y observar de manera muy detallada y muy precisa de que el rey de Siria procuraba ir a tomar en cautiverio la nación de Israel, el rey de Israel, y desde luego al profeta de Dios, al hombre de Dios, al profeta Eliseo. Ese era el objetivo, ese era el propósito, ese era el blanco, ese era su objetivo: ir a tomar la tierra de Israel, ir a conquistar al pueblo judío, al rey de Israel y al hombre de Dios, al profeta Eliseo. Entonces podemos ver y analizar que el enemigo se levantó en contra de Israel y Dios honró de una manera fiel la honra que el rey y el profeta habían dado a su creador, a su Señor y a su Dios. Y más adelante podemos ver y podemos observar de que el rey, cada vez que colocaba emboscada en la vida,
y en el camino de la nación del pueblo de Israel y sobre el rey mismo y sobre el profeta, el hombre de Dios, siempre el pueblo de Israel iban por otro camino, se desviaban de donde estaba el lugar de la trampa, se desviaban del lugar de la emboscada, y esto ocurría una y otra vez, hasta que llegó y desagradó tanto al rey de Siria, que mandó a llamar a todos sus consiervos, a sus criados y a todos aquellos mensajeros y a todos sus comandantes militares, para preguntarles qué era lo que estaba pasando, o que si entre ellos había un infiltrado, o sea un espía, que les estaba yendo a contar los planes del rey cada vez que iban a buscar al pueblo de Israel, por la cual nunca el pueblo de Dios caía en las trampas del enemigo y del rey de Israel, del ejército de Siria. Y vemos que un hombre le habla al rey de Siria y le dice: lo que pasa es lo siguiente. El pueblo de Israel tiene un hombre de Dios, un profeta, y se llama Eliseo, el profeta de Dios. Y cuando tú hablas, preparas y armas la emboscada para ir a atacar a la nación de Israel, el Dios de ellos, el Dios de Eliseo, le declara al profeta lo que tú vas a hacer cuando estás a sola en tu recámara, en tu lugar secreto. Dios conoce tu mente, Dios conoce tu pensamiento, se lo declara el profeta y el profeta se lo declara al rey, y de esta manera es como nos evade los ataques que nosotros hacemos y preparamos para sitiar a la nación y al pueblo de Israel. Entonces dice la escritura de que el rey mandó a reforzar la caballería, el ejército de agentes de a caballo, de agentes de carros, y un gran ejército fueron de noche a preparar emboscada. Y dice la escritura que sitiaron a la nación de Israel. Y cuando la nación de Israel fue sitiada, fue rodeada de noche, en las tinieblas, en la oscuro de la noche, en ese momento dice la escritura que al amanecer salió el criado, el sirviente, el ayudante del profeta Eliseo, y gran susto y temor invadió su corazón, invadió sus sentimientos, y en ese momento lo primero que él pensó, me imagino, es: aquí nos morimos, de esta no vamos a salir, aquí en este momento ya estamos presa del enemigo, hasta aquí nos llegó la vida, porque él comenzó a ver, a mirar, a extender su mirada alrededor, y lo único que veía era gente de a caballo, un gran ejército. La caballería pesada de la nación de Siria tenía rodeado al profeta, al hombre de Dios, y a los habitantes, a todos los que estaban en ese momento acampando, de que eran parte del pueblo de Dios, que eran los israelitas, los judíos. Y el ejército de Siria rodeó el campamento del profeta Eliseo. Y dice: ay, Señor mío, dice el siervo, el sirviente de Eliseo, ¿ahora qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Estamos muertos, estamos fritos, como dice el dicho. Y llega y sale de la tienda el profeta Eliseo y mira a su alrededor, y me imagino la expresión del profeta mirando y manifestando con su rostro una leve sonrisa, porque Eliseo estaba alzando su vista y rodeando con la mirada su entorno, pero él no estaba enfocado, mirando y analizando ni contando el ejército de la nación de Siria. Eliseo está mirando, Eliseo está contando, Eliseo se está sonrojando, se está riendo, porque su corazón está inundado de paz, de gozo, de tranquilidad, de fe, de confianza y de esperanza, porque lo que Eliseo está viendo son el ejército de Jehová de los ejércitos. Está viendo los ángeles acampando alrededor del monte, atrás del ejército de Siria, y está diciendo: Señor Jehová,
te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. Y al instante Jehová abrió los ojos de su criado y pudo ver, y pudo observar, y pudo penetrar al ámbito espiritual y a mirar con los ojos de su mentor, de su pastor, de su maestro, y decir: ahora yo veo lo que tú ves, ahora yo tengo la paz que tú tienes, ahora yo tengo el gozo que tú tienes, porque ahora he entrado a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, y estoy mirando con los ojos de Dios, estoy sintiendo con el corazón de Dios, y ahora yo veo y creo porque estoy viendo el ámbito espiritual, y sé porque estoy viendo que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y de esta manera eventualmente podemos ver y analizar, como leímos en la escritura, de que el profeta Eliseo oró a Jehová y le dijo: te ruego, oh Jehová, que traigas ceguera a este ejército, a este pueblo de Siria. Y en aquella misma hora, en aquel mismo instante, vino ceguera sobre todos los soldados, todos los que venían en carros, todos los que estaban en caballos. Todo ese gran ejército quedó ciego y fueron conducidos por el profeta Eliseo a la tierra de Samaria a encontrarse cara a cara con el rey, con aquel que estaban buscando y procurando matar. Y cuando estuvo allá, hizo que le dieran comida, bebida, los alimentara, dice la historia, y vemos que eventualmente luego ora para que sean abiertos los ojos ahora de este ejército sirio, y son abiertos y devueltos nuevamente a la nación de Siria. Y por consiguiente, dice la escritura, que de ahí en adelante nunca más se levantó guerra ni fueron a atacar nunca más Siria a la nación de Israel. Todo esto que te estoy parafraseando, relatándote nuevamente la historia que acabo de leer, es para llegar a unos cuantos puntos básicos, esenciales, que se nos presentan en nuestro diario vivir. Porque los mismos sentimientos, los mismos acontecimientos que le ocurrió a la nación de Israel, nos siguen ocurriendo a nosotros el día de hoy. Lo mismo que le aconteció al siervo de Eliseo, nos sigue aconteciendo el día de hoy. Pero hoy vamos a analizar y hacer nuestro el testimonio, el modelo, el consejo y la actitud que tomó el profeta Eliseo. Ese es el punto, ese es el objetivo de esa enseñanza. ¿Me explico? Vamos a traerlo esto hoy a nuestro diario vivir. El enemigo se nos levanta desde que tenemos uso de razón. El enemigo se levanta en contra nuestra. El día de hoy el enemigo se puede haber levantado en contra nuestra. Dice la escritura en Apocalipsis capítulo número 12, que mientras nosotros dormimos, el acusador, Satanás, nos acusaba delante de Dios día y noche. Día y noche Satanás nos está acusando y está preparando emboscada para nosotros, los hijos de Dios, y para todos aquellos que eventualmente queremos buscar, agradar, servir y obedecer el consejo y la palabra de Dios. Yo no sé qué emboscada el enemigo haya preparado en tu vida. No sé en qué emboscada en este momento te encuentres metido. No sé qué situación te tenga en este momento preso. No sé de pronto el enemigo qué tanto ejército ha enviado a matarte, a robarte y a destruirte. No sé eventualmente qué situación estás viviendo, qué estás atravesando o qué has atravesado. Lo único que yo te sé decir es que el enemigo va a traer un espíritu de temor para manipularte, para seducirte, para conquistarte, para robarte la paz, el gozo, el sueño, la tranquilidad, la fe y la esperanza. Para que de esta manera tú no puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Porque el temor que tenía el siervo de Eliseo, del profeta Eliseo, bloqueaba, cerraba
los ojos espirituales. Vuelvo y repito. Cuando el siervo del profeta Eliseo sale afuera del campamento en la mañana, lo primero que él ve es una realidad. ¿Es cierto que el ejército contrario estaba allí? Claro que sí, el ejército de Siria estaba allí. Un gran ejército, dice la escritura, y de gente de a caballo estaba allí. Los tenían sitiados, los tenían rodeado. Claro que sí. No era mentira, era una realidad. Era algo tangible, visible, palpable, material, físico, que se encontraba en su entorno, alrededor de él, de su tienda, de su campaña, de su habitación. Eso te puede estar pasando el día de hoy. Yo no sé qué situación, qué problema, qué necesidad esté ocurriendo en tu vida. Yo no sé si sean problemas de salud, yo no sé si sean problemas económicos, yo no sé si sean problemas sentimentales, maritales, emocionales, familiares. No sé qué sea la situación que estés viviendo. No sé si en este momento estás pasando por depresión, por tristeza, por angustia, por desespero, o con ganas de tirar la toalla, por causa de que la realidad de tus problemas, la realidad de tu escasez, la realidad de tu enfermedad, la realidad de tus problemas sentimentales, maritales, problemas familiares con tus hijos. No sé qué estás atravesando en esta hora. No sé qué ejército haya enviado el enemigo para matarte, robarte y destruirte. Lo único que yo te sé decir en esta hora de parte de Dios es: no adoptes la actitud del siervo de Eliseo. Adopta la actitud del profeta Eliseo. Porque cuando el criado miró alrededor, vio algo natural, vio algo real. Claro que sí, nadie dice que no, la Biblia lo relata, era una realidad. Pero cuando sale el profeta, el hombre de Dios, con la mente de Cristo, confiando en el Señor, creyéndole a Dios, creyendo a su palabra, creyendo el propósito de Dios en su vida, creyendo eventualmente quién es en Dios, puede ver y puede analizar también lo que su criado estaba viendo. Déjame decirte, Eliseo vio lo mismo, estaba viendo lo mismo que su siervo, pero el profeta vio más allá de lo que su siervo estaba viendo, porque el profeta estaba viendo el plano natural, pero también estaba hablando el plano espiritual. Déjame decirte, el temor en nuestras vidas bloquean y cierran nuestros ojos espirituales. Cierran nuestros ojos espirituales y bloquean nuestra fe, bloquean nuestra esperanza, bloquean el propósito y el llamado de Dios en nuestra vida, bloquean las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Eliseo ve lo mismo que su siervo. Está viendo el mismo cuadro, la misma imagen, la misma situación real, material, presente. Están rodeados, están sitiados. Naturalmente no tenían escapatoria. Natural y físicamente no tenían para dónde echar a correr. Estaban muertos ya. Con la razón natural, estaban muertos. Y por eso fue la exclamación. Esa fue la exclamación en el versículo 17. ¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿Para dónde nos echamos a correr? No tenemos salida. Estamos muertos. Este problema no lo aguanto más. No lo soporto más. Esta enfermedad no la soporto más. Esta crisis familiar no la soporto más. Este problema conyugal no lo soporto más. Está muerto. Ya no tiene remedio. Ya no tiene solución. No sé cuál sea tu situación. Lo que Dios quiere y te dice en esta mañana, tarde o noche es: alinea tu fe, tu llamado, tu propósito, tu identidad, tu mente y tus ojos y tus palabras y tus oídos a la voz de Dios, al llamado de Dios, al propósito de Dios, a la palabra de Dios, al escrito está. Cuando tú alineas tu fe, tu mente,
tus oídos, tus ojos, tus palabras y tus actitudes a las promesas de Dios, al consejo de Dios y al escrito está, por más que lo que estás viviendo, la crisis y el problema, la dificultad, la circunstancia, la enfermedad, la escasez y los problemas sean reales y los tengan en tus narices y te tengan rodeado y te tengan sitiado, es más grande el que está con nosotros que aquel que está afuera en el mundo. Son malos que están con nosotros que los que te están rodeando. Cristo es más grande que tu problema. Cristo es más grande que tu enfermedad. Cristo es más grande que tu problema sentimental y emocional. Cristo es más grande que tu depresión. Cristo es más grande que tu tristeza. Cristo es más grande que los ataques y los dardos y el ejército que envía el enemigo en contra tuya. Por un camino han venido en contra tuya, pero por 7 tienen que salir huyendo en el nombre de Jesús. La nación de Israel, el pueblo de Israel, fue guardado y protegido cuando el rey, cuando la cabeza, cuando el dirigente de la nación de Israel tomó la actitud de honrar a Dios, de obedecer a Dios y el consejo del profeta de Dios. Y cuando tú aprendes a confiar y a depender de Dios, Dios colocará a tus enemigos debajo de tus pies. Vendrán contra ti por un camino y por 7 Él los hará huir. Confundirá a sus enemigos. El rey estaba confundido, no entendía por qué el pueblo de Israel no caía en la emboscada, por qué no podían capturar y matar al rey de Israel, por qué no podían capturar y matar al profeta de Dios, al hombre de Dios, al profeta Eliseo. Simple y llanamente no podían hacerlo, eran intocables. En la nación de Israel, el rey de Israel y el hombre de Dios, el profeta de Dios, eran intocables porque eran hombres que obedecían a Dios, atendían el consejo, el llamado de Dios, caminaban en fe y en obediencia a lo que Dios decía. El profeta le decía, quítate de aquí, pásate allá, y el rey le hacía caso. De luego le decía el profeta, no pases por ahí, ahora vete para allá. Y la Biblia lo dice, no lo digo yo, la Biblia lo dice. Y el profeta se movía de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá. Y se mantenía en constante movimiento. Eso significa de que eventualmente el rey hizo caso, obedeció al consejo de Dios a través del profeta. Dios te está hablando hoy. Dios te está ministrando el día de hoy. Y Dios te ha hablado muchas veces. Hay cosas que tienes que comenzar a hacer y hay cosas que tienes que comenzar a dejar de hacer. Hay cosas y cambios y movimientos que tienen que haber en tu mente, en tu manera de hablar, en lo que oyes, en lo que palpas, dónde entras y con quién te relacionas, que tienes que hacer cambios, tienes que hacer movimientos. Porque a veces en esos ciertos lugares donde estamos o donde entramos o con quien nos relacionamos o lo que pensamos o lo que oímos o lo que hablamos o las actitudes que adoptamos y tenemos son emboscadas que el enemigo ha preparado de antemano en el ámbito espiritual para matarte, para robarte y para destruirte. Hasta para entablar una relación, para entablar una amistad, necesitamos la guía y el consejo de Dios. Todo me es lícito, dice la palabra. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Claro, no sabemos la palabra de memoria. Y declaramos y profetizamos y reclamamos a Dios. Yo soy más que vencedor en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?
Claro que eso nos lo sabemos de memoria y lo decimos. Pero no va a ser una realidad en tu vida esta palabra y estas promesas si antes tú no aprendes a confiar, a caminar y a depender de Dios, de su consejo y de su palabra. Obediencia. Obediencia. Obediencia es lo que Dios demanda. Obediencia. La obediencia te lleva a santidad. Pero la obediencia es el resultado de nuestra fe. El rey de Israel obedeció a la voz del profeta porque tenía fe, porque le creía a Dios y creía a la voz del profeta que venía y sabía que esa palabra venía de parte de Dios. Y la fe era lo que lo llevaba a caminar y a proceder y a moverse por obediencia. Aunque cada movimiento le costara energía, le costara fuerza, le costara tiempo, le costara más trayecto de camino, incomodidad, que es lo que no queremos, ser incomodados. Es lo que menos queremos nosotros los seres humanos, y aún como hijos de Dios no queremos que nos incomode nadie, no queremos incomodarnos y no queremos que eventualmente nadie nos diga qué hacer y cómo vivir nuestra vida. No queremos salir de la comodidad porque estamos cómodos, y quien cuando está cómodo quiere que lo incomoden o quiere incomodarse. Por el contrario, se quiere acomodar más, y el rey y la nación y el profeta mantenían incómodo porque mantenían, dice la Biblia, de aquí para allá y de allá para acá, de aquí para allá y de allá para acá. ¿Por qué? Porque donde ellos se comenzaban a acomodar, el enemigo ya conocía sus ubicaciones y preparaba emboscada para ellos. Así es Satanás con nosotros. En las áreas donde tú te acomodes a pensar igual, a actuar igual, a vivir igual, a seguir desarrollando y viviendo y manifestando los mismos hábitos de siempre, del viejo hombre, de cuando nosotros comenzamos eventualmente a acomodarnos, a habituarnos a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de hablar, a nuestra manera de vivir, a lo que escuchamos, a lo que palpamos, con lo que nos relacionamos, dónde entramos, dónde vayamos, dónde estamos. Así, de esta manera es que el enemigo va conociendo tu ruta de vida, tu ruta y tu camino de vivir, tu ruta y tu camino de pensar, tu ruta y tu camino de hablar, tu ruta y tu camino de ver y de oír. Y allá es donde el enemigo prepara emboscada, en tu comodidad. Te estoy diciendo esto porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos, donde a muchas personas el día de hoy tienen el título de hijo de Dios y el rótulo de cristiano, pero por la comodidad no deciden pagar el precio y escudriñar las escrituras para que hallen allí la vida eterna y la sabiduría de Dios para guiar, gobernar y caminar su vida en esta tierra. Y se dejan engañar y se comen todo lo que las gentes y aún falsos hombres de Dios les digan y les enseñen a través de sus doctrinas torcidas. Por eso la Biblia nos dice y nos enseña: mi pueblo pereció porque les faltó conocimiento. Y no fue porque el conocimiento de Dios no estuviese, porque la palabra estaba, el consejo de Dios estaba, la Torá estaba, el Pentateuco estaba. ¿Pero por qué perecieron? Porque no lo obedecieron. ¿Y por qué no lo obedecieron? Porque no los quisieron escuchar. Y obviamente, al no escuchar, ¿qué va a obedecer? Lo que no conoce, lo que no escucha, lo que no sabe. Entonces, perecieron. Así nos puede estar pasando el día de hoy. Nos acomodamos a un hábito. Nos acomodamos a una manera de pensar. Nos acomodamos a una manera de escuchar. Nos acomodamos a una manera de hablar y de expresarnos. Nos acomodamos a un estilo de vida. Nos acomodamos y nos conformamos con los problemas, con las crisis y con las situaciones. Y mantenemos dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar, como le pasó a la nación de Israel, que lo que tenía que tardar entre 11 a 14 días, cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida, les tardó y demoró 40
años dando vueltas en el mismo círculo vicioso. Yo no sé cuántas vueltas tú estás dando en el mismo círculo. Yo no sé cuántas veces te has tropezado con la misma piedra. Yo no sé qué tan cómodo estás con tu manera de hablar, de pensar, de oír, de resolver las situaciones, tus hábitos. Tú lo sabes, Dios lo sabe. Y Dios te dice en esta hora, en esta mañana, en esta tarde y en esta noche. Cuando tú alinees, cuando tú primeramente te salgas de tu comodidad, decidas crucificar tu carne, tus pasiones, tus deseos, tus pensamientos, tu manera de mirar, de hablar, de oír, de comportarte y de actuar. Cuando tú decidas negarte a ti mismo y tomar la cruz de Cristo, su palabra, su consejo, su voluntad, su propósito, entonces comenzarás a alinearte al propósito y al consejo y a la voluntad de Dios. Por consiguiente, se te abrirán los ojos espirituales para que comiences a sentir con el corazón de Cristo, para que comiences a pensar con la mente de Cristo, para que comiences a escuchar con los oídos espirituales, para que comiences a desarrollar hábitos, conducta y estilo de vida conforme al escrito está, para que aún seas prevenido con anticipación de los ataques, planes y artimañas del enemigo, para que cuando el enemigo te tienda la emboscada, tú ya le lleves mucho tiempo de ventaja y le puedas hacer el quite y pasar de lado y a ti no te toque. Por eso se cumple lo que dice la Escritura: el que mora bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga su verdad. No temeré terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque todos mis enemigos caerán 1000 a mi izquierda, y 10.000 a mi derecha, mas a mí no llegará, no me tocará, porque Él enviará a sus ángeles a que me lleven en sus manos, para que mis pies no tropiecen sobre piedra alguna. Y aunque pise sobre el aspí, el león y el dragón, por cuanto he conocido su nombre, dice la Escritura, Él me librará a mí también. Y el verso 10 dice: y plaga no tocará tu morada, no tocará tu casa. Entonces, te estoy resumiendo un poco el Salmo 91 para que esa promesa sepa y entiendas que únicamente se va a cumplir, se va a manifestar, se va a hacer realidad en tu vida, mi amado amigo, hermano, cuando tú decidas salir de la comodidad y no hacer caso a lo que estás viendo, a lo que te está sucediendo, aunque es real, aunque es físico, aunque es material, aunque es palpable, aunque estás sufriendo, aunque te estés atormentado en ese momento, pero coloca tus ojos en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Del tamaño que tú veas a tus enemigos y del tamaño que tú veas tus problemas, tu problema o tus problemas, de ese es el tamaño que tú miras y tienes a Dios en tu vida. Si tú ves tu problema o tus problemas grandes y gigantes y como un gran ejército, aunque sean reales, pero cuando tú miras al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador de los cielos y de la tierra, al gran yo soy, al Todopoderoso, al Omnisciente, al Omnipresente, entonces te reirás como lo hizo Eliseo. Pobres estos que me están rodeando, porque el enemigo ya me los ha entregado en mi mano. Ahora todo este gran ejército que me rodea
todos estos grandes que me están ocurriendo, todos estos males que me han sobrevenido, toda esta crisis que estoy viviendo y se me está manifestando en mi vida y me quiere atormentar y me quiere hacer sufrir y me quiere derrotar y me quiere hacer fracasar y me quiere tener oprimido, derrotado y lleno de mi corazón de temor y mi alma de temor, entonces tú dirás: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que guarda a Israel, ni pondrá mi pie en el resbaladero. ¿De dónde viene tu socorro? Tu socorro viene del Señor. ¿De dónde viene mi socorro? Nuestro socorro viene del Señor, que hizo y creó los cielos y la tierra. ¿Qué es ese problema? ¿Qué es esa enfermedad? ¿Qué es esa circunstancia? ¿Qué es eso que, aunque sea una realidad y en este momento te esté afectando, qué es eso comparado a la voluntad, al propósito y a la bendición de Dios en tu vida? Entonces muchas veces no vemos la mano de Dios obrando a favor nuestro, simple y llanamente porque nuestros ojos de la fe, nuestros ojos espirituales están cerrados y están bloqueados, porque la incredulidad, el temor, la duda, las palabras, los hábitos, las actitudes, los pensamientos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, con quién nos relacionamos y dónde nos conducimos, bloquean y cierran nuestros ojos espirituales para que no podamos ver que es más grande y son más los que están con nosotros que en contra de nosotros. Concluyendo con este tema, quiero cerrar, quiero concluir diciéndote: hoy es el día y hoy es el tiempo en la cual ya debemos dejar de ser niños fluctuantes, movidos y vagando por diversas enseñanzas y doctrinas y estratagemas de hombres. Hoy estamos viviendo un tiempo real, apocalíptico. Señales y acontecimientos que están marcando la historia del ser humano. Estamos pronto a reunirnos con el Señor. Estamos viviendo un tiempo que el temor, por medio de las catástrofes, de las enfermedades, de la economía, de la delincuencia, del terrorismo, de la locura, de la muerte, está invadiendo el mundo entero, de las guerras, están controlando e influenciando la mente, el corazón, el alma del ser humano de una manera tremenda, para que su mente y su corazón estén minados, llenos de temor, para que vean y crean y confiesen y declaren derrota, fracaso y temor y muerte. Pero hoy es el día que, a pesar de lo que está aconteciendo, lo que estamos viviendo, lo que tú estás atravesando, lo que tú estás viviendo, recuerda que así como sucedió con la nación de Israel, así como sucedió con el siervo de Eliseo y como aconteció con el mismo Eliseo, se va a realizar, se va a cumplir y se va a manifestar en tu vida, siempre y cuando tú le creas a Dios, confíes en Él y dependas de Él. Vuelvo y repito: siempre y cuando tú le creas a Dios, siempre y cuando tú confíes en Él, dependas de Él y camines en obediencia a su consejo, como lo hizo el rey de Israel, la nación de Israel y el profeta de Dios, entonces los ojos espirituales de la fe se te abrirán y podrás ver, oír, hablar y sentir y pensar como nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu de Dios eventualmente te fortalecerá en el poder de su fuerza.
quiero concluir, quiero cerrar eventualmente pues remarcando esta enseñanza, este tema, este pasaje, esta porción escritural, para que la tomes muy en serio, para que la analices, para que la atesores en la tabla de tu corazón, para que le pidas al Espíritu Santo de Dios la guía, la dirección, que examine tu vida, que examine tus hábitos. Pídele al Espíritu Santo que examine tus hábitos. Señor, revélame, examina mis hábitos. El rey David se lo dijo: Señor, examina mi corazón y mira si hay en mí camino de perversidad o camino de maldad. Examina mi corazón. Todos los días debemos de hacer un examen de conciencia y decirle al Señor primeramente, porque nosotros mismos nos engañamos y nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Debemos decirle: Espíritu de Dios, examina mi corazón, examina mi mente, examina mis palabras, examina lo que yo oigo, examina lo que yo veo, examina lo que yo hablo, examina mi conducta, examina mi testimonio, examíname por favor. Y mira si hayas en mí camino de maldad o de perversidad o de maldad. Y hazme entender tus caminos. Y no solamente entenderlos, sino dame la fortaleza física y espiritual de colocar en práctica en mi diario vivir el consejo de tu palabra, como lo hizo el rey de Israel, la nación de Israel, y el profeta, el hombre de Dios llamado Eliseo. Y recuerda siempre que si tú haces esto, son más los que están contigo que los que están contra ti. En el nombre de Jesús. Bueno, pues quiero cerrar esta porción escritural. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Espero que el Espíritu de Dios alumbre los ojos de tu entendimiento y te dé a ti sabiduría. Y que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habló a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. Quiero pues eventualmente despedirme, pero no sin antes invitarlos a que visiten nuestra página web en el www.radiocristianaelvinonuevo.com, donde estarán todas las transmisiones de Guardianes del Reino. Allí estará la sección de los videos de Guardianes del Reino, otra sección donde está discipulado, toda la escuela de liderazgo VIP, fundamentos básicos de un cristiano. Están todos los videos, está toda la escuela allí en videos en esta página web. Y también tenemos Semillas de Fe, que es un programa en la cual venimos desarrollando devocionales diarios para que usted pueda tener su devocional, pueda escudriñar, pueda reflexionar y pueda estudiar la palabra de Dios, que sea como plataforma, como ayudas para que usted, como bosquejos, para que usted pueda tener tiempo de intimidad y de comunión con nuestro Señor y Creador Jesucristo. Entonces recuerde www.radiocristianaelvinonuevo y también.com, y también les invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube que tiene por nombre Radio Cristiana El Vino Nuevo. Entonces recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, a visitar nuestra página web, y también puede descargar en su app o equipo móvil o tableta también la app del TuneIn. En el TuneIn Radio Cristiana El Vino Nuevo nos se puede encontrar. Allí estará disponible para que escuche una programación todos los 24 horas del día, 7 días a la semana y 365 días al año, y pueda usted ser ministrado a través de la alabanza, de la música, conferencias, enseñanza, la misma escuela de liderazgo VIP, y todos los programas que desarrollamos en Guardianes del Reino están retransmitidos en el transcurso de las semanas. Todas las semanas, todos los días hay programación, hay prédicas y eventualmente hay una selecta programación para que usted pueda ser edificado espiritualmente en la palabra de Dios. Entonces, muchas gracias a todas aquellas personas pues que hicieron parte de este programa en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. Le agradezco su tiempo por haberlo compartido con esta radio, con esta emisora, con su servidor y amigo Pastor Edwin Ospina, y a todas aquellas personas que se conectaron a través de la plataforma de el Facebook. Gracias por conectarse, gracias por hacer parte de esta radio, y espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Y si ha sido de bendición para su vida, pues les invito pues a que den de gracia lo que de gracia también el Señor les ha dado y les ha hablado en esta hora, y lo compartan también con sus amigos, con sus hermanos en la fe, o alguna persona que usted esté evangelizando, compartiendo la palabra de Dios. Bendígalo también con este mensaje que es importante para nuestro diario vivir. Entonces,
Dios los bendiga, amigos del Facebook, y Dios los bendiga a ustedes también que se conectaron vía online a través de sus equipos móviles o computadora. Y los invito eventualmente todos los martes a las 7 en punto de la noche, Guardianes del Reino, jueves 6:30 de la tarde. Tenemos Escuela de Liderazgo VIP, Fundamentos Básicos de un Cristiano. Y todos los viernes a las 7 de la noche tenemos Guardianes del Reino, donde estaré predicando juntamente con el pastor Evaristo Sasturay la palabra de Dios. Mil y mil gracias, mil y mil bendiciones y hasta una próxima emisión. Bendiciones.